Bueno, Shalom, vamos a iniciar este seminario de Geometría Sagrada, ¿verdad? Es la clase introductoria. Sean bienvenidos, realmente les quiero admirar, quiero denotar eso en ustedes, que pues tienen el interés de seguir adelante aprendiendo. Este es un tema que aparentemente ya lo vimos, pero algo de lo que nos hemos convencido con nuestro maestro Benito, y que he estado afortunadamente en estas últimas semanas hablando más con él porque he estado viajando a Guatemala. Se ha reactivado también los viajes a Guatemala y nos constatamos que si bien es cierto el tema ya lo vimos casi hace 2 años y lo hemos vuelto a retocar en otros momentos, eso no es garantía ni seguridad de que hemos entendido cuál es el mensaje real de lo que nosotros estamos haciendo como Instituto de Shevet Efraín, es decir, como un instituto, una yeshiva para la vida, porque eso es lo que estamos construyendo nosotros, una escuela para poderlo aplicar a nuestra vida. Y este tema de la geometría sagrada es medular. Si nosotros no logramos comprender con precisión cómo fuimos formados nosotros, cómo es el relato bíblico del Génesis encajado en este concepto y cómo vamos a tener nuestras escrituras de los libros antiguos y como principal la Torá, porque la tomamos como una de las referencias principales. Una dura realidad que hemos tenido que enfrentar, y dura digo yo porque por los conceptos tan arraigados que hemos tenido en el pasado, nos cuesta aceptar ciertos cambios, como por ejemplo darnos por enterado, darnos por vencido, porque realmente no fue otra cosa, y por convencidos que la Torá no es el único código de información que existe en el universo y en nuestro mundo, en el mundo que nos toca vivir ahorita. Y cuando digo no es el único código de información, no estoy diciendo que uno u otro es el que tenemos que seguir, sino que pues nosotros, como tenemos el bagaje, como tenemos el sesgo de ser pueblo de Israel y asumir ese papel, y de qué definimos como Israel, como la descendencia de Jacob, ese hombre que alcanzó un estatus espiritual diferente. A partir de ahí tenemos que votar 2 paradigmas nosotros. Uno, no hacemos religión de ningún tipo, ¿verdad? Y 2, mientras yo no entienda cómo funciona el universo, yo no entenderé qué es el eterno, ni entenderé cómo funciona él, ¿verdad? O la eternidad misma. Entonces es un problema porque de ahí nos enmarañamos nosotros, al no entender estas 2 cosas, nos enmarañamos y nos metemos en un laberinto llamado religión, o nos metemos en un laberinto llamado lenguaje, si lo quisiera decir así. ¿Por qué? Porque no acabamos de entender cómo funciona el mundo de la energía. Y el mundo de la energía tiene una lectura que no responde a la verbalización que nosotros le hagamos. Y es bien interesante, porque ayer yo tuve la oportunidad de estar en un seminario de la presentación de un equipo ruso, un equipo de bioresonancia magnética de fabricación rusa, y estaba el presidente de la compañía fabricadora, vino y para dar detalles técnicos sobre el equipo, ¿verdad? Y bien interesante porque ver que no hablamos el mismo idioma, porque él habla ruso y está haciendo un esfuerzo grande por hablar español, ver cómo los conceptos universales te encausan en un lenguaje que comprendes lo que te está diciendo, aunque con un español malísimo. Te pude percibir cómo él quería transmitir un conocimiento a través de un entendimiento universal, ¿ya? ¿Y qué era eso? Para coincidencia mía, o para coincidencia nuestra, para efectos de la clase, que entendemos él en ruso, el otro en español de Barcelona o catalán, y yo en el castellano que medio hablamos,
entendemos un concepto que llamamos campo. El ruso lo llama campo, el catalán lo llamaba la fuente bioenergética. Y si hubieran estado ustedes ahí, les hubiera tenido que decir yo, él está hablando de la Matrix. Y ustedes entienden. En 3 verbalizaciones diferentes estuviéramos. Y si hubiese estado ahí un judío religioso que pretendiera entender cómo funcionaba el equipo que nos estaban mostrando, yo le voy a decir, o sea, que este equipo también lee el espíritu, le hubiera tenido que decir. Así que campo, matrix, ruach o espíritu son lo mismo. Pero para eso tenés que entender un concepto de energía. Si no tenés el concepto de energía, siempre te va a importar cómo lo llamamos, cómo le decimos. Y te vas a meter en el laberinto de la discusión de si es Yahweh, Yihweh, Adonai, Hashem, Cristo, Jesús, Jesucristo, Yeshua, Yahoshua, Yehoshua, y empezás en la maraña del sesgo religioso y de la separación. ¿Por qué? Porque está separado de la unidad. Entonces, eso es bien fundamental como parte de lo que ustedes tenemos que comprender. Por lo tanto, cuando hablamos de geometría, por ejemplo, no podemos aplicárselo solo, obviamente, es la base, a la álgebra, ¿verdad? Ni a la mente que tenemos de decir, vamos a hacer un triangulito, un hexágono, un cuadrado, un rombo. No, lo vamos a aplicar a un conocimiento ancestral, un conocimiento trascendental, y entiéndanse ancestral de mucho más antiguo, y aquí es donde viene el golpe duro para aquellos que somos muy religiosos. Mucho más información, mucho más antigua que la Torá de nuestro gran rabino Moisés, Moshe Rabbeinu. Y miren con el respeto que yo me dirijo a Moshe Rabbeinu, porque lo que yo sé de mi vida espiritual ha estado fundamentado en lo que él escribió, ¿sí? Pero discutíamos mandamientos. Por ejemplo, el Shabbat pasado hablamos de un par de mandamientos que vemos que decimos, ¿y esto querrá el Eterno? ¿Cómo es posible que en una Torá que yo considero sagrada, de un principio de amor universal y único que es nuestro Creador, exista un Dios, un Creador que te diga, va a ir a ese pueblo, va a matar a todas las mujeres que no sean vírgenes, las vírgenes pueden tomarlas ustedes para ustedes, y a los niños que hayan nacido de las mujeres que no, las van a matar? O sea, ese Dios se queda chiquito, el crazy y el viejo Lin, pues, ¿o no? No sé si me entiende quién es el crazy y el viejo Lin aquí, Rubén, que no está al tanto de las noticias de aquí. Son uno de los líderes de las pandillas más fuertes y más criminales que hay. O sea, si vemos esas dos comparaciones, o sea, si vemos esas palabras, aún Israel, yo te amo y te entrego la tierra, toma, o tú eres la niña de mis ojos. O al principio que tenemos que Dios es amor, pues. Y como un Dios que es amor manda y te ordena degollar niños, que en cualquier ápice de humanidad que tengas encontrarás que, ¿y el niño qué culpa tiene que el papá sea esto o aquello? Y por otro lado te encontrás, el padre no pagará el pecado, el hijo no pagará el pecado del padre, y el padre no llevará el pecado del hijo. ¿Y cómo está esto? ¿Qué es esto? Hay muchas cosas dentro del código, y quiero empezar que en nuestro medio lo empecemos a llamar código, que en el código bíblico, en el código de la Torá, hay unas profundidades que nosotros ahorita no acabamos de entender. ¿Sí? ¿Qué es la solución para esto? Fundamentarnos de nuevo, comprender dos cosas, que es urgente que desarmemos toda religión de nosotros.
Y cuando hablamos de toda religión, no solo es de eliminar el culto, sino que de formas y costumbres de nuestra vida que están enraizadas y que responden a energías grabadas en nosotros que no nos dejan caminar, evolucionar. Entiéndase, no puedo hacer un cambio en mi vida aunque tengo conciencia de que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo bien. ¿Qué es lo que no te deja hacerlo bien? Bueno, si lo vemos en términos de lo que esta clase introductoria, porque esta es la clase introductoria, es la clase, en términos de la clase introductoria, es que geométricamente estás deformado. No has hecho no tienes bien hecho la esfera o la curva, lo que tú quieres tomar como prototipo de la geometría que tienes. Es como que aquí viniera una gran pelota, mucho más grande que esa puerta y la intentemos meter. Solo si la desinflo la paso. Entonces, claro, no encaja un cambio que yo quiero hacer desde mi conciencia y mi subconsciente está bloqueado por una grabación original. Muy bien, dicho eso, de la importancia que tiene la clase, y espero yo, en verdad espero que los que no están aquí en este momento y que no van a aprovechar el curso, digamos, durante los próximos 4 Shabbat, no sé qué tanto se van a quedar atrás o qué tanto vamos a enlentecernos, porque que no asuma, mi objetivo no es que tanto se van a quedar atrás, cada quien va en el aprendizaje que quiere ir. Mi punto es que no asuman que ya lo saben y que ya lo entendieron. No lo asumamos, ¿ok? Porque esta cuestión no es tan sencilla. Bueno, quiero que leamos el capítulo 5 del libro de Daniel con un objetivo, que vean lo difícil que está para nosotros, o no difícil, sino el gran reto que tenemos enfrente. Porque todos hemos leído alguna vez a Daniel, el libro de Daniel, y todos hemos leído pues cosas milagrosas dentro de las escrituras que las creemos fácilmente, y se creen otras cosas que son fantasiosas, pero a veces cuando leemos las escrituras no terminamos de creer que estas cosas son posibles y ciertas, y que solo se pueden dominar si tenemos ciertas características. Miren qué dice el capítulo 5 de Daniel. El rey Balsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y la plata que Nabucodonosor, su padre, había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus nobles, y sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, la casa de Elohim, que estaba en Jerusalén. Y el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron en ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y piedra. De pronto apareció de los dedos de una mano humana, y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Quiero hacer una pausa ahí. Bueno, aquí dice que voy a hacer la pausa en los siguientes versículos. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se relajaron. O sea que, eso está diciendo ahí. Las coyunturas de sus caderas se relajaron, los esfínteres se le abrieron y se zurró, en un lenguaje popular nuestro. Se zurró y le temblaban las piernas de ver que una mano apareció de la menorá que se había robado del templo y le escribió sobre lo grabado que había. Pero quiero, antes de hacer notar eso, una cosa. Le estaban haciendo culto, ¿qué dice? ¿A los dioses de qué? De oro, de plata, de bronce, de hierro, madera y piedra. Ahí están
todos los elementos de la naturaleza. Uno cree que estaban así, oro, oro, inclinándose, oro, oro, oh, plata, plata. ¿Qué estaban haciendo? Bebiendo y diciendo, nuestro es el oro, dominamos la plata, dominamos la madera, somos los reyes, que nos falta, que no sé qué, que no sé cuánto. Y de repente, te aparece la mano, temblas y el rey, ¿verdad? El que tenía todo el dominio. Y estos que asumen que tenían el dominio no entendían lo que estaba pasando. Mandó a traer, para no leer todo el capítulo, mandó a leer, bueno, el rey gritó fuertemente que trabaja, lo voy a leer, ¿por qué nos vamos a limitar a leerlo, ¿no? El rey gritó fuertemente que trabajaran a los encantadores, a los caldeos, a los adivinos, que los trajeran, perdón. El rey habló y dijo, y los sabios de Babilonia, cualquiera que pueda leer esta inscripción, adelante, y declararme su interpretación, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Fíjense lo que le está dando el Belsasar ahí. Quiero impactarlos, verdaderamente busco impactarlos con esta lectura de la magnitud de nuestra responsabilidad. Vienen y llegan los reyes, vienen los magos, vienen todos ellos, y entonces entraron todos los sabios del rey, dice, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y aquí quiero hacer una paréntesis. Si ustedes se meten en la teología de querer interpretar este capítulo, están perdidos, porque al final del capítulo dice que no lo vamos a entender, porque esto lo va a abrir Daniel al final de los tiempos. Ahora bien, ¿cuáles son los finales de los tiempos? Son estos. Ya, o sea que hoy sí Daniel puede abrir eso. Y cuando estamos hablando de Daniel, no de Daniel González, ni de Daniel el profeta, sino que el espíritu de conocimiento de Daniel, el que él manejaba, está abierto en esta era. Eso es lo que hay que cachar de esto. Ahora bien, fíjense el calificativo de Daniel en esto. Entonces entraron los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, después que se había hecho pupú, literalmente dice que se hizo pupú. Acabamos de leer que se hizo pupú. ¿Ustedes no habían leído eso, Daniel? No. Sus caderas se le relajaron. Sus caderas se relajaron. Aquí dice, estando en el rey noble, de pronto aparecieron los dedos de una mano humana. Es que el rey Belsasar está dando la gran fiesta, haciéndose el banquete, burlándose de lo que él estaba dominando, de todo el templo, al Dios de Moisés y al Dios de David, él había puesto el pie supuestamente, ¿verdad? Y estaba haciendo el festejo. Luego aparece esa mano de pronto, le escribe una lectura y dice literalmente, de pronto aparecieron los dedos de una mano y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey se palideció, sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra la otra. Eso que las coyunturas se relajaron, todo el esfínter se le abrió y... O sea, les digo yo para que vean la magnitud, es como que a nosotros nos apareciera una mano en este momento y nos escribiera ahí en la pared y nosotros nos pegamos un gran susto. La gente del susto se defeca, ¿verdad? Bueno, manda a hablar a sus magos, a sus reyes y todo, y no pasa nada. Ellos le dicen, no podemos. Entonces, entraron los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción. Estoy en el 8. Ahora voy al 9. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera, su rostro palideció aún más, también sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo, oye rey, vive para siempre. ¿Verdad? No, rey, tú eres el macizo, ¿verdad? Tú vives, no te turben tus pensamientos ni se muden tu semblante. Esto tiene solución. ¿Cuál es la solución? Hay un hombre, dice, en tu reino
en quien está el espíritu de los dioses santos. Fíjense la palabra, hay un hombre en el reino en el cual está el espíritu de tus dioses, de los dioses santos. ¿Ok? O sea que habían varios dioses, hermano. No, yo revisé la palabra en hebreo, dice Aj. ¿Cómo es? Aj. A-J-A-K. Como los dioses, los Ajin. Ajin. La contracción de él, el Aj, perdón. El Aj, entre los santos de los Elaj. En otras palabras, de los enviados. Tiene el mismo espíritu de los dioses. ¿Quiénes eran estos dioses que nosotros aprendimos en las primeras clases del origen de la humanidad y la cuántica? O sea, eran los gigantes de la tierra que habían enseñado ¿qué? El dominio del oro, de la plata, de los materiales de madera. O sea, aquí no está hablando... Bueno, no pueden interpretarlo de la manera religiosa, es decir, los dioses, sí, los dioses. ¿Cuáles dioses? ¿Y santos? Perdón si solo hay un Dios o no, así dice el Shema, solo hay un Dios. Solo hay un Ejad. Ajá. ¿Y entonces de qué dioses está hablando? Está hablando de los poderosos de la tierra. ¿Y quiénes son los considerados dioses de la tierra? La misma descripción de Daniel nos lo hace entender. Dice el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia, sabiduría. ¿Como la sabiduría de quiénes? De los dioses. La interpretación clásica es que está hablando de los dioses que ellos adoraban. Ya los dioses que ellos adoraban estaban friqueados ahorita. Miren lo que hago con el oro, dijo. Manchó la pared la mano esa. ¿Ok? No sé si me voy dando a entender la magnitud de qué es esto. Viene y entonces no se turbe que ahí aquí hay algún hombre que tiene luz, ¿y la luz qué es? El espíritu del Mesías, la inteligencia y la sabiduría, que son características del Mesías de acuerdo a Isaías, como la sabiduría de los dioses, o sea, de los que saben. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, lo nombró jefe de magos, encantadores, caldeos y adivinos. Ajá. ¿Quiénes se declaran fan del profeta Daniel? La iglesia cristiana está fundamentada en profecías de Daniel. El judaísmo abandona el estudio de Daniel para que sus alumnos, no es que no lo estudien, lo minimizan. Es uno de los profetas menos estudiados en las yeshivas hebreas, al menos en los niveles que yo me he enterado. ¿Por qué razón? Señores, si vamos a tomar a Daniel como referencia, si vamos a tomar a Daniel como parámetro de santidad, ¿a quién dominaba a ellos? A él, a los adivinos, tanto caldeos, ¿verdad? Como los otros, a los encantadores. Y a los caldeos, porque eran los que eran los caldeos eran una población que creaban, ¿se acuerdan que era de donde creaban los dioses? Pero eran, por ejemplo, ¿cómo se llama? El que derrotó a Abraham, Nimrod. ¿Ok? Caldeo. Cuando Abraham fue expulsado, ¿de dónde fue expulsado? De Ur de Caldeos. Esa era una región poderosa, en magia, si lo quieren ver de esa manera, en sabiduría. Y viene don Danielito y lo ponen como ¿qué? Como un jefe de todos ellos. Seguramente porque oraba mucho, 3 veces al día, hincado. Se la sabía de todas. De hecho, en este capítulo, si lo leen, él llega y dice, esto quiere decir tal y tal cosa. O le declara ahí lo que le declara.
que para mí es lo menos trascendental todos nos enfocamos en qué le dijeron a Nabucodonosor, cuál era la y las habilidades de Daniel y la capacidad de Daniel era solo para él o compartía esa capacidad con unos dioses, con otros que tenían la capacidad de hacer las mismas cosas y que él lo ponen como jefe. ¿A quién ponen como jefe en un ejército? A ver, señor militar. Hay dos formas. Al que tiene más cuello y al... No. Uno es por el grado. Así es. Y otro es por el liderazgo. O sea que, por ejemplo, en un conflicto, no necesariamente el que tiene mayor grado es el que genera el liderazgo en su subalterno. Es el que sabe manejar la situación. Correcto. Bueno, entonces podríamos decir que entre un rango, por ejemplo, si tengo 5 coroneles, voy a poner al que tiene más liderazgo y conocimiento. Dependiendo de la visión. Si puede, tiene las dos cosas. El punto que queremos resaltar es que si Daniel lo pusieron por cabeza en un grupo de gente que dominaba la magia, de gente que dominaba la lectura de los cielos, porque aquí es lo que Daniel, eso es lo que le dicen. Debido a que se halló un espíritu extraordinario, conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas, solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamó Beltsasar, llámese pues ahora Daniel, y él declarará, a quien llamó Beltsasar, llámese pues ahora Daniel, y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue traído al rey, el rey le habló y le dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo a Judá? He oído de ti. ¿Qué ha oído él? De que el espíritu de los dioses está en ti. Claro, lo lees en español y decís, el espíritu de los dioses. No, o sea que Daniel se mezcló, porque yo ya he oído este argumento. Hay gente abusiva, si no me equivoco. Solo una connotación chiquitita. Dime. Cuando dice mi padre, en realidad es abuelo. De Nabucodonosor. Sí, él era sí, nieto. bueno, ese detalle no me lo Él manejo. era nieto de Nabucodonosor. No es hijo directo, es nieto. Ok. Muy bien, está ante el nieto entonces. Está ante el nieto, sí. Ok, bueno, miren la palabra que dice dioses ahí. Es decir, no, ahí de Elohim. Ahí no dice Elohim. ¿Qué es, Richard? Hola. Richard no está en clase, ¿no? A ver. No, es que estaba analizando otra cosa de ese capítulo. Que Ajá. está muy interesante. Esa palabra. Ela. ¿A quién se le aplica? A los 433, a los que son ¿qué dice? Aquí voy a bajar para que. Es decir, que significa Dios. A los dioses. Pero en el 36, ¿qué es su raíz? El león. El león. ¿Se acuerdan del canto? El león, el Altísimo. Pero ¿qué significa eso? ¿Que es un hombre altísimo? No, significa el que domina los cielos y la tierra, el que lee el universo, el que entendía lo que vamos a entrar a nosotros a entender, geometría, y podía interpretar, leer, porque el que entiende geometría sagrada logra saber cómo va a ser la comunicación. Todos se convertirían en profetas como Daniel si logramos la geometría sagrada. ¿Por qué? Porque es bien fácil saber el futuro de esto. Tetragramatón, eso quiere decir también, está esa palabra. No, está solo el león. El león, ¿cómo se dice? El león, que significa prolongado de roble o árbol fuerte, ¿verdad? Pero al final, ¿qué dice? Véase el 536, el león, ¿ve? Roble, yo lo vi ayer, del 356, el león. Vamos a ver si lo logramos. O sea que es una clase de seres vivientes que tienen un conocimiento diferente. Miren, el Dios de
del otoño. Aquí estaba relacionándolo, que se estaba refiriendo a cierta habilidad para manejar estaciones, gente, entender el cielo. Quiero volver a la lectura para que vean porque como estos diccionarios son algo traicioneros también, ¿verdad? Que van dando palabras a veces que no son las representativas. Pero no dice Elohim, que era lo que les quiero decir yo, sino que está hablando de un tipo de seres que los vamos a llamar humanos, por llamarlos seres humanos, que dominaban la energía y el conocimiento. Porque mira lo que le dice: he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí los sabios astrólogos que leyesen esta escritura y me mostrasen su interpretación, pero no han podido mostrar la declaración del negocio. Yo pues he oído de ti que puedes declarar las dudas, desatar dificultades. Si ahora pudieras leer esta escritura y mostrarme su interpretación, serás vestido de púrpura y collar. Y cuando leen más adelante, termina él poniéndose la púrpura y el collar. O sea que lo descifro. ¿Sí? Bueno, no estamos aquí para discutir qué es esta profecía ni nada. Estamos viendo la forma, características de los personajes. Eso es lo que yo estoy analizando. Muy bien, si respetamos a Daniel, ¿qué hacía Daniel? Si somos discípulos de Daniel, porque el discipulado de Daniel es el que garantizó todo el proyecto de Yeshua, financieramente hablando. Eso lo sabemos por historia, ¿verdad? ¿De dónde sacó todo el dinero? Porque ustedes saben que toda revolución, todo ministerio, todo cambio estructural fuerte, ¿necesita qué? Toda guerra necesita plata. Todo lo que Daniel tenía fue acumulado en riqueza y entregado a Yeshua por los famosos reyes magos, entre comillas. ¿Ok? O sea que más o menos 175 años después, si mal no recuerdo, si mal no hago el cálculo, por ahí andará, de 175 años para arriba, más o menos, que es la llegada de que viene Yeshua, nace y se consolida como el elegido que va a desarrollar. ¿Y de acuerdo a qué deducieron eso? La lectura de qué? De las estrellas. Entonces, hermanos, amigos, resulta que leemos un capítulo donde somos capaces de creer que una mano surge y escribe en una pared, y que hay un hombre al cual respetamos por su linaje y su historia de ser un profeta mayor dentro del pueblo, un gran profeta y un gran líder. Y leemos aquí que fue líder sobre adivinos, sobre magos, sobre otros dioses. Entiéndase, sobre otra gente que dominaba ¿el qué? La materia y la energía. ¿Y por qué estoy seguro yo al hablarles de la materia y la energía? Porque este es el lenguaje antiguo para decir tienes espíritu. O sea que dominas el espíritu, tienes el espíritu de los dioses, tienes la energía, dominas la energía, dominas la Matrix, le dirías en este tiempo. Tienes el espíritu de Dios, diría cualquier religioso, aunque no entienda de qué está hablando, pero ese es el lenguaje que le diría. ¿Me captan? Bueno, ¿por qué hice todo este relato de este capítulo de Daniel? Porque, señores, ustedes y yo estamos en la misma responsabilidad y con una ventaja mayor que la de Daniel y mayor que la de Yeshua. Por eso es que Yeshua declaró que nosotros íbamos a hacer cosas mayores, porque nosotros estamos en los tiempos donde la declaración de la ciencia está a flor.
a un clic en el Google. Claro, ahí nacen otras cosas y habilidades que tenés que tener, como discernir entre la verdad y la mentira, entre lo congruente y porque tú en internet, por ejemplo, puedes encontrar cualquier tipo de información de un mismo aspecto y ser contradictoria. ¿Y contradictoria a qué? A lo que yo pienso, no a lo universalmente establecido. Universalmente establecido, sí. No vuela, sino que cae. ¿Qué significa eso, Dani? Que o yo tengo la capacidad de sostenerla porque domino las leyes del universo. Yo tiré esta libreta, la puse, la suspendí en el aire y no la sostengo porque no domino la energía, no domino la materia. Si para efectos de darnos una enseñanza, Daniel, el profeta que acabamos de leer, estuviera acá, él hubiera sido capaz de suspenderlo. Si Yeshua estuviera acá, hubiera sido capaz de hacer cualquier cosa con esto. No hay agua, fíjense. Se acabó el agua y se me olvidó otra vez traerle. El sábado pasado otra vez me volvió a olvidar. Entonces tengo poquita agua. Y diríamos nosotros, no, ¿cómo que hay poquita de agua? Si somos fuente, se lo voy a llenar. Y empieza a multiplicarse esa agua. Si esa agua es por energía. Acabo de oír una explicación de un rabino, se llama Giddur. Isaac Giddur, que es de aquel de los libritos de los meses, ese mismo, de cómo se abrió el mar, desde un punto de vista de ciencia. Y él declara ahí, quiero volverlo a escuchar para ver y corroborar, porque esa es la tarea de uno, no solo escuchar, porque él me puede dar carreta, pues. No solo por el título de rabino me voy a deglutir lo que tengo que investigar. Sin embargo, aprecié lo que él explica ahí, que el proceso de abrir el mar fue una especie como de la fotosíntesis en la hoja. ¿Qué dije yo cuando mencioné eso? Sí, la fotosíntesis lo que hace es separar los iones de hidrógenos y los iones de oxígeno, estimulados por la luz. Y es cierto, dije, eso es lo que hace la hoja. La hoja tiene agüita, ¿verdad? Tiene H2O. Y entra la luz, y con la luz ella es capaz, fíjense, no la luz llega y la desarma. Porque si la luz hiciera eso por default, la luz que te da te desarmara a ti, porque tú eres H2O en 60%. Es la hoja la que tiene el diseño y la capacidad de aprovechar la luz para desglosar hidrógeno y oxígeno. Te tira el oxígeno al ambiente y el hidrógeno se ocupa. Este fenómeno dice que es la separación del agua. De lo que ocurrió, dice, en la apertura del mar, es una descomposición tal cual la fotosíntesis, para que el pueblo pudiera pasarlas. Me sorprendió, pues, me gustó la explicación. A lo que voy yo, señores, es que si no manejamos ciencia, ¿ya? Si ustedes no entienden qué fotosíntesis, habrán podido captar el mensaje de ese rabino. Por ejemplo, si no nos metemos a desglosar conceptos, no vamos a lucrarnos de lo que la Torá, de lo que los profetas, de lo que estas clases les quieren transmitir. Error es pensar que cada vez vamos más lejos de la Torá. No, cada vez vamos lejos del culto, la religión, del caudillismo, de no entender las escrituras como tales, como son. Aquí dice dioses, señores, y no eran Elohim de los que habla el Salmo, eran seres poderosos, los cuales Daniel los sometió. ¿Con la autoridad de qué? Que él dominaba la Matrix. Si lo quieren oír como de púlpito, Daniel dominaba el espíritu del Eterno. Lo quieren oír como ciencia, Daniel estaba conectado completamente a la Matrix y su Merkabah le obedecía
y consolidaba lo que él quisiera, interpretaba. ¿Qué hizo? Lo más seguro que hizo de la lectura, interpretar científicamente. ¿Qué podría decir? Como cualquiera que encuentre un jeroglífico en este tiempo, o la lectura de los ¿cómo se llama? Mayas. De los mayas, de los más antiguos, ¿cómo Lo que se más llama? probable es que ese capítulo esté escrito en sumerio. Es muy esa es otra cosa, ese es el término que quería, los sumerios, que son los más antiguos en escritura, Que se han encontrado. que se han encontrado, por supuesto. O sea que nosotros tenemos la Torá en sumerio antes que en hebreo. Eso es lo que quiero decirles pues desde el principio. Sí, porque Entonces no podemos asumir un papel en lo que en hebreo dice y en hebreo acá. No, eso nos explica muchas cosas, fíjate que hay pero te enreda otro montón. ese capítulo comienza con una palabra, que es la que yo estaba pensando, que comienza con una palabra que dice ant, y lo podríamos traducir como anta, también lo podemos pronunciar como anta. Y esa palabra, pero lo que estaba revisando, cambió su fonética a at y ata, Ujú. que significa tú. Gracias. Ajá. Tú, Sí. como de ser tú. Tú, o sea, como que te diga, vos sos, pues eres tú, segunda persona, Ok. al personal. Ujú. Creo que puede ser. Entonces le dice, tú, como que, entonces le dice, tú, rey Belsasar, tú, rey, ya como para que se está hablando. Tú, entonces, muchas palabras que aparecen ahí dice ahí, son caldeas, dice. Ujú. Pero lo más probable es que sean sumerias. Y esas tres palabras que aparecieron ahí, Recordate que el caldeo es una evolución de los sumerios entonces, y mesopotámicos. y lo más probable es que esas tres palabras que aparecen sean de ese origen. Sí, bueno, pero el punto es a qué les está. Puede ser que diga los Elohim entonces en el término caldeo. Si eso me estás queriendo decir o no. No es lo que quería decir eso. Bueno, el punto, señores, es que estamos hablando de hombres, de seres con un estándar espiritual elevadísimo, y que nosotros lo vemos como utopía que sea una realidad en nosotros. Porque hoy, hermano Moisés, digamos, vivo en un o sea, no hay ese tipo de personas que dominen ese tipo De que tengan ese poder espiritual, digamos, digamos así, ¿no? eso es justamente lo que vamos a explicar ahorita, o lo que vamos a introducir. La razón, Daniel, es la siguiente. La razón es que empieza aquí, mire, porque hubo una estrategia de estos dominadores, específicamente los Anunnaki, que son seres que vinieron a la tierra para interrumpir, o más bien dicho que interrumpir, aprovecharse de la evolución que nosotros llevamos como seres humanos. Hay dos vertientes que tienen que terminar de comprender, y esto lo vimos en el origen y lo de las creencias, ¿verdad? Allí vimos una clase donde vemos nosotros qué es el pueblo hebreo. Hebreo, fíjense, nosotros somos hebreos, no de ebrios, sino de hebreos, ¿verdad? ¿Para qué? Porque los hebreos fueron introducidos en nuestra tierra, en esta tierra, para poder corregir y ayudarnos a devolver a la conexión con la matriz, la cual se encargaron los Anunnaki, los que cayeron y descendieron de los cielos, se mezclaron con las mujeres de los hombres, y ellos nos cambiaron y nos empezaron a enseñar técnicas básicas de manejo de oro, de manejo de plantas, de manejo de medicamentos, de manejo de armas, de manejo, ¿para qué? Para irnos dominando, y nos metieron en un sistema Anunnaki. Voy a graficar qué es el sistema Anunnaki que se vive en la actualidad y por qué hemos perdido esa espiritualidad. Hagamos de caso que toda nuestra existencia, espiritualmente hablando, es un espejo, y ese espejo está quebrado en tres. Ese es el mundo, entre comillas, espiritual ahorita, religioso. Ok, primera porción, el espejo vino y le pegaron un golpe en el centro del espejo y se rajó en tres. ¿Ya? ¿Esto quién lo golpeó?
Anunnakis, los poderosos. Póngale el apellido, el nombre de los que ustedes quieran. Pero todos ellos dominaban una cosa, una información del universo. Y de esa información del universo hicieron 3 bloques. El espejo lo quebraron en 3. Una llamada religión babilónica, romana, ya la mezcla, digamos, cristianismo. La mezcla actual. ¿Sí? La otra es Islam. Todo lo que es musulmán. Y la otra que es judaísmo. No importa el tamaño, el espejo no se quebra parejo. Un pedazo, un tercio va a quedar más grande, otro más grande y así. Tenemos que la religión musulmana es de las más grandes en el mundo. La cristiana y la judía son las segundas. Bueno, dentro de estas religiones, 3 fundamentales, viene y le pegan otro golpecito. ¿A quién? Al judaísmo, plinguín. ¿Y qué pasó con el judaísmo? Se hizo 5 pedazos. Ortodoxos, liberales, ultraortodoxos, conservadores, mesiánicos, cabalistas. Mesiánicos, cabalistas, ortodoxos. ¿Y empieza qué? Cada vez más un qué. Como que sigamos machacando el espejo, ¿va? ¿Y qué va pasando? Nos va quedando como aquellos parabrisas que se quiebran. ¿Y van quedando qué? Pedacitos. Al grado de, y ustedes lo habrán visto, es decir, la verdad que yo ya no encajo con nadie. Aquí me quedo solito en mi casa. Y yo tengo una relación personal con Hashem, dice uno. ¿Cuáles son las religiones más fuertes? Judaísmo, Islam y cristianismo. Más que fuertes, influyentes, porque si ustedes ponen a ver a los chinos, en números son mucho mayor, ¿verdad? No sé si me estoy dando a entender. ¿Qué pasó con el judaísmo? Está fraccionado. ¿Sí? ¿Qué pasa con el cristianismo? Tenés exactamente lo mismo. Fracciones. Vas pentecostales, bautistas, neobautistas, neopentecostales, independientes, ¿verdad? Saltarines, cantores, la gama que querrás. O sea que el pedazo de porción de cristianismo pulverizado. El Islam, no tengo ni que explicarlo. ISIS contra los de la, ¿cómo se llama? La Liga Árabe, contra los de Al Qaeda, contra los de aquí, con los chiitas, y todo el relajo ese que ni me lo puedo. Y todos son de Alá, dicen, de Alá y de Mahoma. Y todos están haciendo la voluntad de Alá. El cristianismo, todos hacen la voluntad de Cristo. Y el judaísmo, todos están bajo la autoridad de Hashem, esperando un Mesías. ¿Cuál es la característica fundamental y única que tienen estas religiones? A ver, ¿cuál es el punto común? Que no se pierde ninguna. A cualquiera que te abordes, vas a encontrar ese punto en común. Central universo. No. ¿Cómo? No. Pónganme atención. Las religiones ya fraccionadas, ya estos 3 bloques de espejo ya pulverizados, en el caso que ya tienen un parabrisas en pequeñito, y ahí están las religiones, tendencias de todo el mundo. Pero a cualquiera que le hagas el abordaje, hay un punto en común que tienen y que no se diferencian las de las demás. Concepto mesiánico. ¿Sí? ¿Qué es el concepto mesiánico para el Islam? Que Mahoma va a venir y va a establecer la unidad de todo el mundo. ¿Ya? ¿Y cómo lo van a hacer ellos? Con espada y sangre. Al que no, usted es un infiel. Que Mahoma da muerte. Y el cristianismo espera un Mesías igual. Nada más que Él va a venir a establecer la paz. Él va a venir a establecer el amor. Él va a venir a levantar a su iglesia. ¿Sí? Mesianismo. Ya llevas mesianismo en las dos. Y el judaísmo
ni que hablar, ¿no? Mire, ¿por qué no podemos sonar el shofar? Hasta que el Mashiach venga y ponga la autoridad. Punto común, ¿dónde estoy poniendo la autoridad? El cristianismo, cuando Cristo venga. El judaísmo, cuando el Mashiach venga. Y el Islam, cuando Mahoma venga. El sistema Nonaki está fundamentado en la creencia de un Mesías. Ojo con lo que estoy diciendo. Y ojo con los que van a oír la grabación para que no se me vayan a confundir. Van a decir, Moisés ya no tiene el concepto mesiánico. Fíjense bien, una cosa es el concepto mesiánico y otra cosa es el mesianismo, donde yo me desempodero y espero un ser externo a mí que va a venir a solucionar. En la Torá no existe el concepto mesiánico. Y en la Torá no encontrás nada que diga Mesías. Ni concepto mesiánico. Ni concepto en sí como la gente lo concibe, ni como el judaísmo lo concibe. Y entonces, ¿ante qué estamos? Ante la vacuna Anunnaki para dominar a todos los que quieran alcanzar lo que Daniel preguntaba, el dominio espiritual. A todo el que quiera, mira, la mejor medicina para decir a cualquiera que quiera liberarse, dominar el espíritu y entender el universo, metele la capsulita de Mesías, hombre. Si esas profundidades y misterios, ¿verdad? ¿Qué le hubieran dicho a ¿cómo se llama? No, hombre, a Newton. Mire este gran misterio, hermano. Misterio. Y cuando sintió el zapotazo de la manzana, iba a decir yo, el manzanazo en la cabeza. Se fue en la historia esa, ¿no? Cuando Newton sintió la manzana, dijo, bueno, ¿y esta manzana por qué no la agarró para arriba? Ah, claro, ahora nosotros es bien fácil, 9.4 kilómetros al cuadrado, no me acuerdo ya cómo es la velocidad de la gravedad. Creo que es 9.4 kilómetros por no sé cuánto, por minuto o segundo. A esa velocidad cayó esto, a 9.4 kilómetros por segundo. O sea, así cayó la libreta. Pero esa fue una gran fumada que se dio Newton al final del cuento. Libros y estudios, deducciones, análisis. Y hoy cualquier chambón dice, Newton estaba equivocado en tal cosa. Y tiene razón, Newton estaba equivocado en un montón de cosas. Por ejemplo, Newton nunca comprendió la física cuántica. ¿Me estoy dando a entender? Pero no era que Newton fuera un ignorante bruto o que no entendiera. Es simple y sencillamente hasta donde él desarrolló. ¿Por qué hemos perdido la capacidad y ya no vemos estos hombres? ¿Por qué? Le voy a responder así, pero no ofenderlo, Daniel, porque usted está esperando verlo fuera de usted. Esa es la principal razón. ¿Y por qué? Porque nos metieron la dosis de mesianismo en el cual Cristo es el único que puede hacer la multiplicación de los panes. El Señor lo va a librar. Y entonces sacas de ti un poder que está implícito en nosotros, que se llama el poder de ser un hijo del Altísimo, en términos bíblicos. Un poder que se llama, en términos más modernos o hebreos, un Elohim. Un poder que en términos cabalísticos, porque ahí voy a acuñar el término Mesías, ya, donde has degenerado un concepto mesiánico, pero has negado el concepto verdadero del Mesías, que significa poder y sabiduría. ¿Qué tenía Daniel? Poder y sabiduría. Acotación aparte, Newton no creía en la Trinidad. Imagínate. Y él tenía, sus escritos más grandes no son de física, son de teología. Apocalipsis, Daniel, acaban de ver los escritos de él en Gran Bretaña para poderlo chequear por internet. Y había otro concepto de él. Se supone que él era de origen judío, pero él no practicaba ninguna religión. Imagínate. Y justo un hombre que transforma el mundo. ¿De dónde tenemos que salirnos? De la religión, porque ahí es donde hemos perdido el poder.
el poder de autosanarnos, el poder de evolucionar, el poder de leer las estrellas, el poder de saber, el poder de percibir si viene un mal tiempo o no. Todas esas son sensibilidades. Ayer hablábamos con el ruso. ¿Y tu equipo cuál es su fundamento? El campo, mis. Y en el 95% de la información del universo está en el campo. Y el 5% en los 5 sentidos. 1% por sentido. Yo hace No sé si me estoy dando a entender. no Diga. sé, yo hace unos 6 años, no, le miento, hace 8 años, porque todavía no me reunía en ningún lugar, ni había visitado alguna Congregación. mesiánica, Correcto. pero yo estaba despierto, recostado sobre un muro de la casa. Y yo recuerdo de que había tenido un pago de un trabajo que había hecho y yo tenía en mis bolsas como $1,200 y había cubierto todos los gastos ya. Y dije, bueno, pero me ha quedado. Como Pero, ganas. como me dice, mira que no te vas a vacilar tanto que trabajas. No, ¿para qué? Andate, mira. Algo le decía él. Sí, andate para un lugar, pagas $50 ahí. ¿Cuál es más Tendrás una barra, te relajaste, Toma el divertiste, paseo. derecho. Pero no dije yo, y el día de mañana que sin visto, acabado, arruinado, conversando entre yo mismo, entre mi inconsciente. Luego me dijo, ¿y esta es la vida del hombre? En esto consiste la vida del hombre: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y ahí está todo. Y eso es todo el plan del Eterno para el hombre. ¿Será posible de un ser tan elevado Que estamos autolimitados a nacer, crecer y morir. Entonces será este el proceso del hombre? Se decía usted ahí. Platicando solo. Entonces luego me dice, una voz más diferente: ¿ves las estrellas? Porque estaba recostado en el muro, en octubre, por esta época. Sí, a ver. Ellas hablan de mí desde el comienzo de la creación. Exactamente. Ellas te mostrarán el camino, porque ellas hablan de mí desde el comienzo de la creación. Las estrellas, yo me levanto del muro y empiezo a ver las estrellas. ¡Wow! Entonces tengo que ir a estudiar las estrellas. Digo, ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso? Porque claramente me digo, ves las estrellas, sí, ellas te mostrarán el camino, porque ellas hablan de mí desde el comienzo de la creación. Y yo me levanto del muro que estaba y digo, ve las estrellas. ¡Wow! Yo tengo que estudiar astronomía y astrología para entender las estrellas y todo eso. O geometría sagrada. Que ese es el punto al que estamos nosotros llegando. O sea que miren, para dominar el mundo o el universo, tenemos que estar integrados en un conocimiento. Y ese conocimiento en la antigüedad se encriptó porque no hay otra forma más sencilla para que nosotros lo entendamos. Si les parece difícil la geometría sagrada, les digo, no hay otra forma más sencilla para explicar la complejidad del universo. Es tan complejo que el mismo universo nos ha dejado, a través del conocimiento ancestral, ¿verdad?, de los sabios, cómo entender el universo y cómo lo entendemos. A eso es lo que quisiera avanzar en la introducción para que vean eso. Pero respondiendo a lo de Daniel, hemos perdido la capacidad de leer el campo o la matrix o el eterno. No lo percibimos y solo nos limitamos si arroja 10 personas enfrente de mí. Entonces aquí no están solo nosotros, aquí hay una inmensidad de seres y estamos transmitiendo, porque somos como una batería transmitiendo hacia todo el universo. Lo que nosotros estamos haciendo aquí en este momento es transformar este mundo verdaderamente. ¿Por qué? Porque es un despertar de nuestras conciencias. Una luciernita somos nosotros encendiendo. Sí, pero ya 10, ya 20 y todo se va a ir multiplicando. Y el efecto multiplicador que tiene tu despertar es el que va a cambiar tu entorno. Ahora, pero para eso entendamos lo básico.
Cuando el conocimiento era uno, no había ningún problema. Teníamos más percepción espiritual. La matemática, la astronomía, la química, la biología, los números y las letras, las ciencias naturales y la espiritualidad era un solo conocimiento. ¿De quién? Del Eterno, decimos. Un solo conocimiento, o sea que usted no era matemático como ahora. Soy matemático, por eso entiendo. Yo tuve la oportunidad esta semana de dar un seguimiento a un paciente que él es economista financiero, ha sido asesor fuerte, de alto nivel acá, hasta de las Naciones Unidas. Cuando yo le explico su problema de salud, y como yo me entero de que él es economista, ¿verdad? Yo soy médico, señores. Los médicos eso hacemos, analizar a nuestro paciente integralmente. Médico que solo le mire el pedacito de la uña que le fue a consultar, no es médico, esa es la realidad. Hoy ya lo digo con más propiedad. Antes yo decía así, entre más especialistas alguien, lo más seguro es que sepa menos, porque solo sabe de lo que estudió de la especialidad. Pero bueno, la difícil para alguien que es holístico es integrar todo, eso es lo yuca, ¿verdad? Bueno, le digo yo, cuando yo le explico, mire, su problema es de diabetes, tiene un problema de economía. Sí, como ese volado, le voy a explicar. El páncreas funciona así, tira estas hormonas, usted entra a su cuerpo esto y estos alimentos, y le empiezo a decir cómo funciona el cuerpo con la economía. Para no hacerles largo el cuento, es como que yo tengo un gran banco aquí. Este es el Citi, que es el más grande de aquel país, de la agrícola. Tengo al Citi aquí en La Paz. Entonces, cuando yo le puedo explicar a él a través de la finanza su salud, o a través de un mover económico su salud, él sale de esa puerta con otro enfoque de su enfermedad. Pero ¿qué hice yo? Aplicar un conocimiento, digamos, matemático a un conocimiento biológico. Porque el conocimiento matemático no es ajeno al biológico. Son integrados, son lo mismo. ¿Usted quiere entender el universo? Vaya, agarre un girasol. Todos conocemos el girasol. Bueno, la forma del girasol, así se reproduce el universo. ¿Qué digo un universo? Vamos a algo más silvestre. Vaya y agarren un trébol. O como decíamos cuando estábamos chiquitos, el que encuentre el trébol de 4. Ya no era trébol, ¿va? Pero ya era tetatrébol. Pero decimos, el que tiene el trébol de 4, ese es el de la buena suerte. Decimos. Estudie un trébol de 4, analícelo, cómo tomó esa forma y entendió el universo. Agarre su célula y entienda cómo se le formó un dedo, un diente, un ojo, y usted entendió el universo. Bien, no tiene tiempo para ir a la universidad y aprender medicina, biología y todo eso. Entienda geometría sagrada. Eso era, fíjense cómo estamos en pañales nosotros, que era la forma simple para el ignorante enseñarle cómo funcionaba el universo. Y digo era porque hoy es la forma más compleja que nosotros estamos teniendo. Ya ven que no lo hemos entendido, si no aquí estuviéramos los 200 que éramos hace 3 años. Quizás no entendimos el proceso. No entendimos, o yo no tuve la habilidad, eso no es importante. Lo importante es si vamos a entender ahora nosotros. Porque una vez lo entendamos, verán ustedes qué fácil es multiplicarse. Porque el universo solo se multiplica si ustedes tienen el concepto integrado de lo que es el universo. Y por eso ahora, cuando ya estudiemos la Merkabah, voy a dar un concepto nuevo de lo que es Yin Yang o lo que es Yin Sun. Vamos a hacer una clase de geometría 2 que va a durar como 3 clases. Pero necesitamos tener claro esto, todo es un solo conocimiento. Con el ejemplo del paciente que yo le explico, su diabetes a través de la economía, él lleva un concepto, entonces, como él es matemático, empieza a decir,
O sea que de esto yo no tengo que introducir a mi cuerpo, yo tengo que introducir esto y mi metabolismo va a cambiar, va a ocupar mi glucosa de otra manera, porque nuestro cuerpo es tan inteligente, por ponerle un ejemplo, y es tan economista, que la grasa que tengo almacenada, que es azúcar, cuando la desgrada para ser utilizada para energía, ya no necesita la insulina. O sea que él no gasta doble recurso, porque gastó insulina para convertirla en grasa. Y no va a gastar otra vez insulina para volverla a convertir en azúcar. Y no va a necesitar insulina para meterla a la célula. Eso es una alta economía, pues, en el cuerpo. ¿Me estoy dando cuenta? Es como que usted ocupe dos recursos para lograr una sola cosa en economía. Eso no funciona. Entonces, lo que yo les estoy poniendo estos ejemplos, que oigan, es para que vean que si yo no me integro al conocimiento matemático y espiritual, de las ciencias naturales, de los números y las letras, jamás voy a poder ser un profesional de la medicina adecuado. Si yo no te abordo emocionalmente, si yo no te abordo con todo el concepto. Germán, por favor. Adam Smith, para darse a entender en administración, mencionó algo y dijo que para llegar al equilibrio entre la oferta y la demanda había una mano poderosa que es la que generaba el equilibrio. Así lo mencionó. ¿Quién dijo eso? Adam Smith. Ah, ok. Entonces, aquí me surge la pregunta. Ya tengo claro que él entendía, ¿verdad? Para que haya expresado eso. Pero la pregunta es, ¿será la misma mano de la que habló Daniel? Ayuca esa pregunta. O sea que yo no qué puedo saber. Él decía que una mano poderosa inclinaba la balanza. La mano poderosa iba a generar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Ya sea cuando la oferta se altera o cuando la demanda se altera, hay una mano poderosa que hace siempre llegar al equilibrio. Pues honestamente no les sabría decir. No, la verdad que yo no creo que tenga relación. Es una forma que lo hizo para darse a entender. Claro, y claro. es lo que estamos hablando ahora. Ah, sí, y miren, ese es otro factor y es importante lo que dice Germán. La escritura puede ser todo una historia y una leyenda, no hechos reales necesariamente. Ese es otro golpe que no me han podido asimilar buen número de la Kehilá. ¿Por qué? Porque es el santo libro. La Torá. ¿Ya? Voy a eso. No estoy diciendo que esa información no es sagrada, porque cuando logramos entender que es sagrado, entendemos bien, pero primero, no me logran captar de que la Torá no es lo único de información de la eternidad o del universo para poderlo entender. O sea que los escritos de Moisés no son los primeros que hablan de Torá, si lo queremos ver de esa manera. Hay escritos más antiguos que hablan Torá y mucho más clara que Moisés. Terrible eso. Para alguien que dice la Torá es la verdad y es la única verdad, aunque es cierto que la Torá es verdad, ¿ya? No puedo decir que es la única que ha expresado la verdad. No puedo ya decir eso, se lo digo honestamente. El salmista dice que la Torá es verdad y es justicia. Pero yo no puedo irme a leer a Buda, por ejemplo, y encuentro un proverbio que leí también en Proverbios de Salomón y diga, como lo dice Buda no es cierto. Aquí sí es cierto porque lo dice Salomón. Eso es lo que no puedes hacer. ¿Por qué? Serían neófitos, mente separada. Mira, hay un salmo, no recuerdo ahorita cuál es, pero hay un salmo que está en tu Biblia que es de origen egipcio, total y absolutamente egipcio. Por ejemplo, ¿qué otra cosa son tan egipcias? El llevar el ciclo de las fiestas, por ejemplo. Lo que nosotros siempre hemos presentado como una fiesta exclusiva del pueblo de Israel. Israel retoma eso, porque Jacob, Isaac y Abraham regresaron o nacieron en ese conocimiento. Pero eso no significa que los demás pueblos no tuvieran el conocimiento
o que llevaron un calendario correcto. O sea, ¿y cuál es el calendario correcto? Primavera. Ahí comienza el año. Y todas las culturas antiguas comenzaban su año en primavera. Nacimiento. Por eso es que febrero, el nacimiento, correcto. Por eso es que febrero es el año bisiesto. Si Julio César fue el que cambió toda la cosa y puso 12 y bueno, no necesariamente 12, porque los ciclos de 12 sí, les cambió el orden, nombre. ¿Para qué? Por ego, ¿va? Pero en realidad el primer mes del año es abril, punto. Me explico, porque es el mes del nacimiento. Ahora, ¿necesitan ustedes una herencia religiosa de los grandes jaján antiguos o de los grandes, ¿cómo le llaman a los mahometanos? O los otros, ¿cómo se llaman los que se aíslan en las alturas y todo, se viven así? De los grandes sacerdotes. Necesitan la sabiduría de ellos para entender que todo comienza en primavera. No, hombre, no lo necesitamos. ¿Qué se necesita? Entender que todo es uno. Y me voy a adelantar porque aquí ya hablamos varias cosas de las que están ahí. Voy a adelantarme a eso. Mira. Esto es lo que se necesita para entender el universo. Lo dice el Rab Shaul, el apóstol Pablo. Porque la desaprobación del Eterno se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca del Eterno es evidente dentro de ellos. ¿A dónde? ¿Dónde está, Daniel, que usted conozca al Eterno y el universo entero? Dentro de usted. O sea que yo a cualquier pauli que se defina como paulista le tengo que decir, ¿por qué usted anda buscando a Dios afuera? ¿Por qué usted anda buscando una segunda venida del Mesías? Y aquí dice, mire que está adentro de ti. Porque lo que se conoce acerca de la eternidad o del eterno, de la matriz o del campo o del Mesías, como lo quieran poner ahí, es evidente dentro de ellos, pues el Eterno se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, lo intangible, te está diciendo, la matrix que no ves, la energía, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. ¿A dónde puedes estudiar? En lo creado. Usted agarra un ojo de pescado y entiende el universo, pues. Si lo logra entender el ojo de pescado, pues. Como tobillas. Usted agarra el girasol y le entiende, el trébol y le entiende. La fotosíntesis y entiende que es posible partir el mar, según Ginsburg. ¿Dan cuenta en lo que estamos? Entonces esto no es la geometría 1 que dimos, ¿va? Hagan el dibujito, eso ya lo captamos, porque eso era ¿qué? Meternos la forma. Muchos de nosotros no sabían ni cómo se hacía el triángulo, pues. Y si no lo sabe aún, vaya y hágalo. Cómprese el compás. Hermano Moisés del 19, porque lo que se conoce acerca del Eterno es evidente dentro de ellos. ¿De ellos qué? De la humanidad. Del mismo. Es que aquí está hablando del ser humano. Es que no están todos los capítulos, los versículos. Antes dice hombre insensato, que no sé qué, que se ha perdido y adora lo creado, olvidando al creador. Todo eso es lo que habla este capítulo. ¿Ya? La tarea es que lo lea todo, pero esto céntrese aquí. Dice, en vez de estar adorando, hagámoslo, apliquémoslo a Belsasar. En vez de estar adorando el vaso de oro, domino el oro, domino la plata, domino la madera. De repente, ¿verdad? Les pareció su leccioncita ahí de que no dominaba nada. O sea que era alquimista el hombre. No, pues sí, a lo mejor tenía su poder. Lo que le quiero decir es que él andaba buscando, adorando la materia, lo que él tenía dentro.
Versus Daniel, que conocía la eternidad, que conocía el eterno, y él podía descifrar cualquier cosa. Ya, porque podía ¿qué? Interactuar con el espíritu. Esto es como el equipo ruso ayer que me mostraron. Yo siempre tenía un cuestionamiento y les decía, miren, ¿cómo es posible que en el examen yo tenga algo evidente? Viene alguien aquí y me dice, me duele el lado del hígado, aquí me duele. Mira. Si es probable que el hígado, vesícula, un uréter, digo yo, un riñón. Así se plantea la mente médica lineal. ¿De qué lado le duele usted? De aquí, del lado derecho. Apéndice, ovario si es mujer, cordón espermático, uretra si es mujer, ¿verdad? Perdón, trompa de falopio, si es trompa de, si la de falopio, si es mujer, ¿verdad? Vesícula, hígado, si no es un riñón. Ahí están mis posibilidades, linealmente hablando. Entonces, una de las cosas que nos cuestionan a nosotros los médicos biológicos es que hacemos los exámenes de electromedición bioenergética. Medimos hígado normal, riñón normal, vesícula normal, ovario, todo está bien. ¿Cómo que todo está bien? Si aquí me duele, me diría el paciente. ¿Sí? Porque nosotros no estamos leyendo el campo de lo manifestado. Estamos leyendo el campo de lo potencial, pero como es tridimensional y a veces tetradimensional en los lectores, y en eso consiste la mejoría de un equipo a otro, me mide el potencial, que sería en Matrix, me mide en reflejo, en pensamiento, y me mide lo tangible y lo que todavía puede estar en gestión. O sea, es tridimensional, perdón, estaba diciendo yo de 4, tridimensional. O sea que tu dolor ya es una manifestación. Y si ya es una manifestación, no necesariamente ya la ves en energética, ya pasó. ¿Me estoy dando a entender? ¿O no? Es decir, yo no necesito hacer un examen de energía a alguien que ya está marido. Pues. ¿Qué le dicen a usted cuando está marido? Ah, usted el hígado tiene jodido, le dice. Para eso no necesito un examen de bioenergética. Pero si me dice, fíjese que tengo un dolorcito al caminar acá, me duele, tengo reflujo. Entonces ya veo yo en bioenergética de dónde viene eso. A eso es lo que me refiero. Entonces, la ciencia lineal o el análisis lineal de las escrituras nos tiene en religión, como la medicina no tiene en análisis lineal el solo ver el síntoma. Mira que tómese esto que le va a destapar ahí. ¿Ok? Hace poco se me destapó la pila y el agua se rebalsaba por los laterales de la pila. Y gran problema, entonces tuvimos como 2 meses y echándole yo el solvente. Al final, hasta la tercera vez, se destapó la cañería y nosotros contentos. La dejamos de usar por 5 días y se logró el solvente realmente destapar porque ya no da el problema. Pero el problema no es ni el solvente ni el tapón. ¿Cuál es el problema? La lógica, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde soluciono yo verdaderamente el problema? En decirle a todo el que lava ahí que no tire residuos. En poner una arañita que me detenga los residuos. Pero nosotros queremos, lineal significa se tapó, compre solvente. Y la muchacha, el montón de comida dejándola ahí. ¿Cómo va a estar dentro de un año? Igual. Esa es mente lineal, ¿me están comprendiendo? Entonces, las escrituras, si ustedes la agarran linealmente, van a estar perdidos en religión y en teología. Si entendemos lo que está diciendo Pablo aquí, ese señor es dentro de nosotros, dentro de la naturaleza, está la explicación de todo. Olvide, por eso es que Pablo, lo entendés más adelante, dice todo lo que tengo y lo aprendí, lo tengo por estiércol. Y ellos no se asustan. Dice, el Pablo, mira, mandó a volar a los judíos y a todos. ¿Está hablando de la Torá? ¿Ah?
Y lo Pues peor es sí, que la es que eso es lo iglesia duro y nadie acepta eso. sí. Nadie acepta eso. Nadie acepta que está hablando de la alajá y de un montón de cosas de Torah. De la religión. Y de la religión. No de la Torah, sino de la religión. Entonces, Daniel, hay que captar eso. Porque le voy a decir una cosa. Mientras nosotros sigamos en culto y no viviendo el Shabbat, esto no va a penetrar en nosotros. Para mí la meta es que ustedes que estamos ahora reunidos van a escoger conmigo un día entre semanas a estudiar estas cosas y este día lo vamos a disfrutar como día de Shabbat, porque no vamos a estar enfrascados en aprender cuando debemos de estar enfrascados en descansar y aplicar lo aprendido, en gozarnos. Si no, como me dijo ayer un médico mexicano, no, me dijo, me vine unos días aquí aprovechando que vine a la presentación del equipo, me voy a quedar unos 2 días descansando aquí en El Salvador, si no, ¿para qué te chingas? En el lenguaje mexicano, si no, ¿para qué te chingas? Como quien dice, bueno, yo trabajo, me dice, voy a darme aquí, quiero ir a conocer el puerto y que no sé qué, me dice, ¿quieres? Me acompaña, me enseña. Le digo, tengo un compromiso ya a las 10 de la mañana, no puedo, y en la tarde también, ¿verdad? Pero en realidad, les digo, me hubiera encantado ir con él. ¿Por qué? Porque tenés un ciclo de trabajo de 6 días para descansar el 7º. Esa es la naturaleza, ese es el universo. ¿En qué te pierdes? El santo Shabbat, herencia del pueblo de Israel. Paja. Paja en el sentido amplio de la palabra, en el sentido estricto dice que es la señal del pueblo. De todo aquel que alcance el estatus de Israel, obviamente entra en Shabbat. Entonces, volviendo a nosotros aquí, mi señal de este curso es que vamos a tener la capacidad de decir Shabbat de descanso, Shabbat de familia, Shabbat de encuentro con mi mujer, Shabbat de encuentro con mis hijos, Shabbat de encuentro con toda mi familia, Shabbat de relajarme, Shabbat de cosechar, de gastarme el dinerito que me chingué, que diría el mexicano. ¿Sí? De disfrutar lo creado. De disfrutar lo creado, eso es Shabbat. Entonces, cuando captamos nosotros eso y que vemos que en la naturaleza están las cosas, no nos vamos a perder en lo que estamos armando nosotros como vida. ¿Le vas a entender? Si algo no te está funcionando y fluyendo, corrígelo. Hacer la corrección. Los tiempos de corrección obviamente no van a ser mágicos en el sentido coloquial de la palabra, porque sí son mágicos, porque una vez cambias tú el pensamiento o cambias tú la matrix, la energía de lo que va a ser, eso ya es y no lo puedes detener, va a suceder. Por eso aquella famosa frase es que cuando tú decides que tienes un sueño y que lo quieres alcanzar, en palabras del rey David es una cosa de mandado, esa buscaré. En palabras modernas les digo yo, cuando tú sueñas y buscas tu sueño, el universo conspira contra ti. Conspira, perdón, a tu favor, no contra ti. El universo, porque es como abrir un canal de comunicación donde la concatenación de sucesos ya no depende de ti. Y toman validez las palabras de Yeshua. Mira los pájaros, mira las plantas, ¿quién las viste? Solo tengo que yo meterme en el sueño y entender cómo funciona la naturaleza, y yo por naturaleza automáticamente va a empezar a hilvanarse, a suceder las cosas. Eso es lo esperado. No hay magia, no hay lenguaje, mi hermano Richard, no hay más que definás hacia dónde querés ir, qué querés alcanzar. Pero si no sé cómo hacerlo, eso se encarga la Matrix. ¿En qué momento? Te lo informa, sabrás cómo hacerlo, sabrás qué hacer. Y yo sé que ustedes han vivido cosas instintivas que no sabían cómo hacerlas y las han hecho.
tener hijos, por ejemplo. ¿Quién va a una clase para tener hijos? Para hacer los hijos. Nadie. De repente lo entiende. Cómo funciona. Y después usted está pendiente si le hicieron la orejita, si hizo el ojo, si la lengua va a funcionar bien, si el hígado. No, usted solo hace ¿qué? Lo que tiene que hacer. Y lo demás, ¿cómo sucede? Por naturaleza. Muy bien. Así funciona el mundo de lo espiritual. Tú pones, ok, esto soy yo. Lo que pasa es que no puedes decir algo que no sos. Y no puedes decir algo que no sos si no estás integrado. Aquí la integración es la fundamental. ¿Qué vamos a integrar? Mi fuerza masculina y mi fuerza femenina. Voy a decir, quiero un hijo. Voy a ser el hijo. Vaya, ya está el hijo. ¿Sí? No. Tiene que haber embarazo. Para que haya embarazo tiene que haber mujer. Y una vez entendés que debe haber mujer que embarazar, tenés que actuar para unirte. Y ahora donde llegaste en la unión y la concepción de eso, ahí ya no depende de ti. A eso es lo que le llamamos nosotros conectarnos con la madre, sembrar en ella. Sembrar en ella. Embarazarla. Y no pasa un embarazo, dependiendo del sueño que tan grande es, pero si vos no lo sos, si no has entendido que tenés que estar integrado para poder producir y duplicarte, ahí vas a estar nadando contra corriente. Así es que voy a terminar de leer esto. Pues aunque conocían al Eterno, no le honraron como al Creador, ni le dieron gracias, sino que hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Creando qué? Pues el caos. Es decir, que el ser humano lo que derivó es en adorar lo creado en lugar de al Creador de todo. En palabras más modernas o actuales, en lugar de estar viendo, admirando la creación, debo de aprender a crear. Que está dentro de ti, al creador que está dentro de ti. Exactamente. Y yo no tengo que andarlo buscando, está dentro de mí. Yo quiero entender el universo. Entiéndase que usted es un universo, yin yang, unido, sin zoom. Y cada vez va a ser un sin, un zoom. ¿Qué es un sin? Primer paso. Aquí quiero llegar. El resto, el yang, ¡pum!, se lo jala. O sea, vos para caminar das el primer paso y por inercia tirás el otro pie. No vas, si no vas puro conejo, saltando. Entonces, esa inercia, hay una inercia espiritual que así va a suceder. Yo hago esto y nos fuimos. Ese es el punto. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a solucionar nosotros en esta clase? Vamos a unir el puente. ¿Cuál puente? Entre la ciencia y la sabiduría y la espiritualidad o la Torah. Eso es lo que hay que solucionar. Porque se ha terminado la era de la separación. No hay forma, si no hay integración. La medicina, la matemática, la espiritualidad, la biología, todo está yendo hacia la integración. El mundo científico está yendo hacia la aceptación. Ya no va a haber más científicos ateos ni científicos ateos ni tampoco espiritualistas sin ciencia. Eso no va a existir. Y ya lo empezamos a cambiar. ¿Ok? Bueno, no los voy a extenderlos más. Hemos hablado ya casi hora y media. Como es costumbre, no avanzamos mucho en la presentación
Pero no crean, no he avanzado mucho en la presentación, pero hay mucho de lo que hablé y estaba para explicarse en la presentación, ¿verdad? Así que en la próxima clase solo vamos a hacer un recordatorio de cómo es el movimiento de la creación de los 6 días básicamente y la formación de la flor de la vida, y de ahí nos vamos a tirar a la clase 2 de geometría. ¿Estamos? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacerme en este momento. Me dijo que tenía un video de... ¿No? ¿Puedo mostrar un video? No le dije. La razón. Sí. No, perdón, no dije de video yo. Mira, ¿y esto aquí?